En el vasto y enigmático mundo de lo oculto, la brujería y los amarres han sido practicados desde tiempos inmemoriales como herramientas poderosas para manipular el destino y el corazón humano. Los amarres, un tipo de hechizo de amor, son rituales de magia negra diseñados para forzar una conexión emocional, desafiando la voluntad y el libre albedrío de las personas involucradas. Sin embargo, estos oscuros conjuros a menudo vienen acompañados de terribles consecuencias. En este video, exploramos relatos aterradores que nos muestran cómo la brujería y los amarres pueden transformar la vida de aquellos que se atreven a invocar estas fuerzas. Desde historias de amor obsesivo que terminan en tragedia hasta rituales que maldicen a quienes buscan controlar el amor a través de medios sobrenaturales, cada relato te sumergirá en un mundo donde el deseo se convierte en pesadilla y el poder de lo oculto puede llevar a consecuencias devastadoras. Acompáñanos en este viaje a través de historias reales de personas que han experimentado el terror de la brujería en su máxima expresión. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios llenos de misterio, terror y magia oscura. ¿Te atreves a descubrir lo que sucede cuando el amor se entrelaza con el poder siniestro de la brujería? Dale play y únete a El Culto al Relato. Les quiero contar algo que me pasó hace algunos años, algo que hasta hoy no me deja en paz. Mi nombre es Santiago, y esto ocurrió en una pequeña comunidad en las afueras de Villahermosa, Tabasco. No sé si alguien más haya pasado por algo similar, pero necesito sacarlo de mi pecho, porque sigue siendo una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo comenzó cuando terminé mi relación con Valeria, mi novia de la adolescencia. Tuvimos una relación tormentosa, llena de altibajos, pero al final decidí que era mejor para los dos terminar. Valeria no tomó bien la ruptura, y al principio pensé que era solo el dolor normal que todos sienten. Pero con el tiempo, comencé a notar que algo no estaba bien. Aproximadamente un mes después de la ruptura, empecé a sentirme extremadamente cansado, débil, y sin energía para nada. Me despertaba en la madrugada, con sudor frío empapando mi cuerpo, y un fuerte dolor en el pecho, como si algo invisible me estuviera apretando. Mi madre, preocupada, decidió llevarme a un curandero de la región. El curandero me miró con ojos de preocupación, y luego de una revisión minuciosa, me dijo que me habían hecho un amarre. Uno fuerte, de esos que te consumen poco a poco el alma. Me explicó que el espíritu de Valeria no me dejaba ir, que ella había recurrido a la magia negra para mantenerme a su lado, incluso si eso significaba mi sufrimiento. No creía en esas cosas, pero lo que ocurrió después me hizo dudar de todo lo que sabía. La noche después de la visita al curandero, los eventos paranormales comenzaron. Escuchaba risas macabras en la oscuridad, como si alguien se burlara de mi dolor. Las cosas en mi casa se movían solas, y a menudo encontraba mi cama cubierta de ceniza negra, que no sabía de dónde venía. Una madrugada, me desperté incapaz de moverme, con una presencia oscura en la esquina de mi cuarto. Era una figura alta, con ojos rojos brillantes que me observaban fijamente. Sentí un frío helado que calaba hasta los huesos, y cuando intenté gritar, mi voz no salió. La figura avanzó hacia mí, y con cada paso que daba, mi cuerpo temblaba más. Finalmente, se detuvo frente a mi cama y, con una voz distorsionada, me susurró: «Nunca te dejaré ir». Desesperado, acudí a otro curandero, que me dijo que el amarre que me había hecho Valeria no solo era para que no la dejara, sino que estaba ligado a un demonio, que era el que se estaba alimentando de mi miedo y dolor. Era un amarre maldito, y la única forma de deshacerme de él era rompiendo el vínculo con Valeria de manera definitiva. Esa misma noche, el curandero hizo una limpieza profunda, quemó hierbas sagradas y recitó oraciones que no entendí. Sentí como si me estuvieran arrancando algo de dentro, una sensación indescriptible, como si algo oscuro se desprendiera de mi ser. Sin embargo, no fue hasta que regresé a casa que sentí el verdadero horror. Al entrar a mi habitación, vi en la pared una frase escrita con lo que parecía sangre: «Nos veremos en el infierno». Esa misma noche, Valeria fue encontrada sin vida en su casa.
Dicen que ella misma se dio fin, pero yo sé que fue el demonio que había invocado, el que la reclamó cuando rompí el amarre. Desde entonces, la figura oscura no ha vuelto a aparecer, pero las noches siguen siendo difíciles. A veces, en la oscuridad, escucho su risa, como un eco lejano, recordándome que aunque el amarre se rompió, el lazo que nos unía sigue vivo, en algún lugar, esperando para reclamarme. Mi nombre es Gabriel, y quiero compartir con ustedes algo que ocurrió hace aproximadamente un año y que sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Mi primo, Alejandro, siempre fue un hombre enérgico y lleno de vida. Su salud era ejemplar, pero todo comenzó a cambiar de manera escalofriante cuando una enfermedad desconocida empezó a consumirlo lentamente. Alejandro perdió peso drásticamente, tenía fiebre alta constante, y a pesar de las múltiples pruebas médicas, los doctores no podían determinar qué estaba causando su deterioro. Lo que al principio parecía una simple enfermedad se tornó en algo mucho más siniestro cuando descubrí que una vecina del pueblo, Doña Rosa, había mostrado un resentimiento creciente hacia Alejandro. Doña Rosa era una mujer de edad avanzada conocida en el pueblo por sus prácticas oscuras y su inclinación hacia la brujería. Se rumoraba que, envidia de su éxito reciente, había recurrido a rituales y hechizos para hacerle daño. Decidí confrontarla. Al llegar a su casa, la atmósfera era inquietante. El aire estaba cargado de una sensación fría y densa, y las sombras parecían moverse por sí solas. Rosa me recibió con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos, invitándome a pasar. Mientras avanzaba hacia el interior, noté los extraños símbolos y amuletos que adornaban las paredes, creando un ambiente sombrío y opresivo. En medio de nuestra conversación, las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente, y un lamento bajo llenó la habitación, como si alguien estuviera hablando desde las sombras. Rosa murmuraba palabras en un idioma desconocido, y el frío se volvió casi palpable. Sentí una presencia que me erizaba la piel, pero logré mantenerme firme y confronté a Rosa, quien, con una actitud desafiante, negó cualquier implicación en la enfermedad de Alejandro. De vuelta en casa, el verdadero terror comenzó. Las noches en la casa de Alejandro se convirtieron en una serie de pesadillas despiertas. Las paredes comenzaron a sonar, y sombras sin forma se movían por los pasillos. La sensación de estar vigilado se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Alejandro, ya casi en el borde de la desesperación, empezaba a ver figuras espectrales y escuchar gritos distantes en la oscuridad. Las noches se llenaron de sonidos inquietantes, golpes secos en las paredes y pasos pesados que resonaban por la casa, aunque nadie estaba allí. Una noche, mientras estaba en casa cuidando a Alejandro, un grito desgarrador me despertó. Corrí hacia la habitación de mi primo y lo encontré retorciéndose en la cama, sus ojos abiertos en un estado de terror absoluto, como si estuviera viendo algo indescriptible. La atmósfera en la habitación era helada, y una presencia oscura parecía dominar el espacio. Intenté ayudarlo, pero de repente, Alejandro desapareció de la cama sin dejar rastro. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda de Alejandro fue en vano. La policía y los equipos de búsqueda no encontraron ninguna pista de su paradero. La casa quedó vacía, y pronto se convirtió en un lugar que todos evitaban. Los vecinos comenzaron a murmurar sobre la casa embrujada, diciendo que el espíritu de Alejandro aún vagaba por allí, buscando justicia por el mal que le hicieron. Los que se atrevían a acercarse afirmaban escuchar voces de sufrimiento y ver luces parpadeantes desde las ventanas. Incluso hoy, cada vez que cierro los ojos, siento la presencia de lo que sucedió en esa casa. Las pesadillas no me abandonan, y a menudo me despierto con la sensación de que algo oscuro me está observando. La maldición de la envidia que comenzó con una simple disputa se transformó en una experiencia aterradora que desafía toda lógica. Soy Ana, y quiero compartirles una historia escalofriante que viví en Puebla.
Quiero advertirles que lo que van a escuchar es perturbador y me ha marcado para siempre. Prepárense para una historia de amor, traición y brujería que desafía toda lógica. Era un día soleado cuando conocí a Javier en un pequeño café de Puebla. Nuestra conexión fue instantánea, era como si nuestras almas se conocieran desde siempre. A medida que nuestra relación crecía, me di cuenta de que había algo oscuro que envolvía a la familia de Javier. Sus comentarios despectivos y su desdén hacia nuestra relación eran cada vez más evidentes, pero lo que no sabía era lo que realmente se escondía tras su aparente desagrado. La primera señal de que algo iba muy mal ocurrió una noche en que decidí visitar a Javier en su casa familiar. La casa era grande y antigua, con una atmósfera que parecía cargada de secretos. La familia estaba en medio de una reunión cuando un miembro distante, que rara vez veía, llegó en un estado de agitación. Había perdido su empleo y estaba enfermo de manera inexplicable. Los Delgado trataban de ocultar su preocupación, pero no pude evitar sentir una sensación inquietante en el aire. Poco después, empecé a notar eventos extraños en mi propio apartamento. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y los ruidos en la noche se volvían cada vez más intensos. Una noche, al regresar a casa, encontré un pequeño paquete en mi puerta. Dentro había una figura de cera con una extraña inscripción. No tenía idea de lo que significaba, pero el simple hecho de tocarla me hizo sentir un escalofrío que no pude ignorar. La figura parecía tener un aura siniestra, y los detalles en su rostro parecían seguirme con la mirada. La situación se agravó cuando Javier me confió que su madre había sido ingresada de urgencia en el hospital debido a una enfermedad misteriosa. La enfermedad avanzaba rápidamente, y los médicos no podían explicar su condición. Al mismo tiempo, el padre de Javier sufrió un accidente de coche que lo dejó en coma. Todo esto parecía demasiado coincidente para ser solo mala suerte, y Javier comenzó a sospechar que había algo más siniestro detrás de estos eventos. Decidí buscar ayuda y encontré a un curandero local que, tras una breve consulta, me reveló algo escalofriante: la familia de Javier había recurrido a la brujería para separarnos. El curandero explicó que habían hecho un hechizo oscuro, utilizando objetos personales de ambos, para maldecir nuestra relación y provocar nuestra ruina. La maldición había comenzado a manifestarse a través de desgracias y enfermedades. Esa misma noche, mientras intentaba seguir las instrucciones del curandero para contrarrestar el hechizo, la atmósfera en mi apartamento se volvió insoportable. Las luces parpadeaban con intensidad y una presencia oscura parecía rodearme. Sentía un peso en el aire, como si algo invisible intentara aplastarme. Los murmullos que antes había escuchado se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban en mis oídos. Las sombras en las paredes parecían moverse, y un frío helado se extendió por todo el lugar. Fue entonces cuando la figura de cera apareció en el centro de mi sala, rodeada de velas encendidas que se habían prendido de repente. La figura parecía cobrar vida. Sus ojos de cera parecían mirarme con una intensidad aterradora. Intenté seguir el ritual del curandero, pero la resistencia de las fuerzas oscuras era abrumadora. Al día siguiente, Javier me llamó con una voz llena de desesperación. Me contó que, tras investigar sobre la brujería de su familia, descubrió que los eventos trágicos que habían ocurrido eran el resultado directo de la maldición que habían desatado. La enfermedad de su madre se había agravado hasta el punto de que falleció en el hospital, y su padre, quien sobrevivió al accidente, fue encarcelado por cargos falsos relacionados con el accidente. La familia de Javier quedó devastada, tanto en su salud como en su bienestar, y la fortuna que una vez tuvieron se desmoronó. La historia no terminó ahí. Después de que Javier y yo decidimos alejarnos de todo esto, la figura de cera desapareció de mi sala y la presencia inquietante que me atormentaba cesó. Sin embargo, el recuerdo de aquellos días aún me persigue. Cada sombra en la oscuridad y cada ruido inexplicable me recuerdan el precio de enfrentarse a fuerzas que deberían haber permanecido en el misterio. Aunque nuestra relación sobrevivió, nunca pudimos olvidar el horror que vivimos ni las tragedias que marcaron a la familia de Javier. Lo que comenzó como una historia de amor se convirtió en una pesadilla de brujería y desesperación. A veces, me pregunto si algún día las fuerzas oscuras dejarán de acecharnos o si, de alguna manera,
seguirán esperando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Espero que esta historia sirva como advertencia sobre el poder destructivo de la brujería y los peligros de adentrarse en el territorio de lo desconocido. Gracias por escuchar. Les escribo para compartirles una experiencia aterradora que vivió un amigo mío, Andrés, en el pequeño pueblo de Tequila, Jalisco. La historia comienza hace 2 años, cuando Andrés, conocido por su escepticismo en temas paranormales, se vio sumido en un abismo de desesperación tras una dolorosa ruptura amorosa. En su búsqueda por recuperar a su exnovia, Andrés decidió adentrarse en un mundo que nunca había creído real, la magia negra. Andrés había escuchado rumores sobre una bruja en el pueblo que ofrecía amuletos y hechizos de amor con la promesa de restaurar cualquier relación rota. A pesar de su incredulidad, el dolor de su ruptura lo llevó a tomar una decisión desesperada. Se dirigió a la bruja, una mujer de aspecto enigmático y ojos profundos, que le prometió que el hechizo funcionaría si seguía sus instrucciones al pie de la letra. Le dio un pequeño paquete con una vela roja y un conjuro escrito en un pergamino antiguo. La bruja le dijo que debía colocar la vela en una esquina de su habitación, encenderla a la medianoche y recitar el conjuro con una fe ciega. Esa noche, Andrés realizó el ritual con precisión meticulosa, a pesar de la creciente sensación de inquietud que no podía sacudirse. Colocó la vela en la esquina de su habitación, encendió la llama temblorosa y recitó el conjuro en voz baja. La atmósfera en la habitación cambió inmediatamente, un aire pesado y frío llenó el espacio, y Andrés sintió una presencia invisible que parecía observarlo desde las sombras. Los primeros días pasaron sin incidentes notorios, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Cada noche, mientras Andrés intentaba descansar, su hogar se llenaba de ruidos inexplicables. Pasos que resonaban en el piso cuando estaba solo, susurros en la oscuridad y una sensación constante de ser observado comenzaron a atormentarle. Al principio, pensó que se trataba de su mente jugándole una mala pasada, pero la paranoia se fue intensificando con cada noche que pasaba. Las luces parpadeaban sin razón aparente y las puertas se cerraban solas, como si una fuerza invisible jugara con él. Una noche, mientras Andrés dormía profundamente, se despertó de golpe con un frío gélido que le heló los huesos. Al abrir los ojos, vio una figura oscura en el umbral de su habitación. La sombra parecía una entidad humanoide, pero su rostro estaba deformado en una mueca de locura. Los ojos de la figura reflejaban una intensidad demoníaca que lo paralizó. Andrés encendió la luz de inmediato, pero la figura desapareció sin dejar rastro. Su corazón latía con fuerza y el miedo lo hizo temblar. Decidió que debía romper el amarre por sí mismo, pensando que el hechizo podría haberse vuelto en su contra. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. En las semanas siguientes, Andrés empezó a recibir mensajes extraños y amenazas anónimas. Las cartas estaban llenas de símbolos inquietantes, como si fueran trazadas con una tinta oscura y maligna. Cada mensaje contenía advertencias crípticas sobre lo que le sucedería si no deshacía el hechizo. El ambiente en su casa se volvió cada vez más opresivo. Las apariciones de la sombra se volvieron más frecuentes y sus visitas cada vez más perturbadoras. Los ruidos se intensificaron hasta el punto de convertirse en gritos agudos y golpes aterradores en las paredes. Andrés estaba al borde de la desesperación. Un día, mientras caminaba por la calle, Andrés se encontró con la bruja en el mercado del pueblo. Ella lo miró con una expresión de arrepentimiento y dijo: «El hechizo no estaba destinado a ti. Alguien intentó usarlo para otra persona, pero el hechizo se volvió contra quien lo hizo. Ahora, ese espíritu está buscando a quien lo liberó». Las palabras de la bruja se clavaron en su mente como dagas. Andrés entendió que el espíritu que lo atormentaba no era un simple efecto secundario de la magia negra, sino una manifestación tangible de la energía maligna que había desatado. Desesperado, Andrés buscó la ayuda de un grupo de curanderos locales, quienes intentaron realizar una limpieza espiritual en su hogar. Sin embargo, las apariciones y los ruidos no cesaron. La sombra parecía haberse arraigado profundamente en su vida,
una presencia constante que no podía ser exorcizada. La atmósfera en su hogar era ahora un tormento continuo de terror y desesperación. Hasta el día de hoy, Andrés sigue viviendo con el temor constante de que la sombra vuelva a buscarlo. Aunque ha intentado mudarse y cambiar de vida, las experiencias que vivió han dejado una marca indeleble en su mente. La advertencia de la bruja quedó grabada en su memoria: no se debe jugar con fuerzas que uno no entiende, ya que los amuletos y hechizos pueden volverse en nuestra contra de maneras inimaginables. La historia de Andrés es un recordatorio escalofriante de que algunas fronteras no deben cruzarse y que el mundo de lo paranormal puede ser mucho más real y aterrador de lo que uno podría imaginar. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.